Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola amigos, hoy estamos aquí con Juan José Cortés. Tenemos el privilegio de entrevistarle para que Juan José, para que nos cuentes pues, cómo conociste al Señor Jesús, cuánto tiempo hace, porque la verdad que yo, la vez que te he visto, veo que eres un verdadero hombre de Dios. Bueno, pues yo conocí al Señor, tuve mis primeros inicios o contacto con la palabra de Dios desde muy pequeñito, yo tenía 9 años, y empezaron a predicar en nuestro barrio, hace casi 40 años, empezaron de 35 años aproximadamente, empezaron a predicar la palabra por mi barrio y bueno, yo como un chavalín, un niño que era, yo me acercaba por el ruido de las alabanzas y porque, bueno, todos los críos pues iban donde por la música te atraía. Exactamente, por la música y bueno, ahí empecé a recibir el primer contacto con las cosas del Señor, ¿no? Yo recuerdo muy bien, me viene mucho a la memoria de que cómo estaba decorado la iglesia. Tenía una red con unos pececillos dentro de la red y el púlpito era era de madera y tenía una cruz. Y bueno, aquello es lo que yo recuerdo en mi primer impacto con las cosas del Señor, ¿no? Por supuesto, como un niño que era, de la palabra que se podía predicar en aquel momento no tengo memoria, no recuerdo, pero yo creo como maestro de escuela dominical que he sido, sí, que la palabra en sí no vuelve vacía, ¿no? Y yo creo que aquello riego, aquella lluvia que Dios extendió sobre mí y sobre tantos niños que íbamos a escuchar las alabanzas, pues ya Dios preparó el terreno para que un día pues la palabra fuese sembrada, ¿no? Y eso ocurrió ya unos años después, ya con 18, 19 años, yo tuve un llamamiento, un impacto a través de un amigo que pues yo era futbolista y estudiaba, y claro, el ocuparse de las cosas materiales, humanas de nuestro diario, a veces nos aleja de las cosas del Señor, ¿no? Y él fue constante y me invitó, ¿no? Vente, que tal, y yo ya he ido y tal, y yo de pequeñito iba, no, pero tienes que venir. Y un día pues recibí ese impacto de la palabra en un culto, recuerdo, y bueno, que quedé pues a los pies del Señor, y desde entonces, desde los 18, 19 años hasta la edad que tengo, pues ahí estamos. A los 4 o 5 años sentí el llamado de predicar la palabra, y con 25 años ya era pastor de una iglesia en Utrera, ¿no? Y a partir de ahí, con Irene, siempre con mis hijos podemos ir a servir al Señor en distintos sitios de la geografía española, ¿no? Bueno, Juan José, tú eres muy conocido porque pasaste con tu esposo una prueba muy fuerte. Sí, bueno, ¿Y
Porque, bueno, para nuestros amigos que nos escuchan por la radio, que sepan que eres conocido por el padre de Mariluz. Es así, ¿no? Sí, bueno, eso fue una etapa de mi vida que, bueno, impactó en España y también ha dejado una secuela bastante importante, ¿no? En mi vida y en mi familia y en mi forma de ver las cosas del Señor, ¿no? Yo entendí que, bueno, que cuando yo perdí a mi hija, pues no es que haya sido un propósito de Dios, que Dios haya mandado un plan para que mi hija falleciera y tal, sino, pero yo creo más bien que, bueno, que Dios usa los momentos difíciles para sacar un testimonio, ¿no? Y Dios bendice y te da fortaleza y te ayuda y te bendice ahí en el momento de la prueba, ¿no? Y aquello fue una prueba bastante dura, perder una hija en manos de un asesino y seguir predicando la palabra y anunciando el evangelio y dando testimonio es algo muy difícil de asimilar, ¿no? Y de poner en práctica, ¿no? Cuando pues, te das cuenta que tu hija no tenía culpa de nada, una niña con 5 años y que bueno, que es una familia que ama al Señor y que ha dedicado toda su vida al Señor, pues yo no podía culpar a Dios de lo que había pasado, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Yo le daba gracias a Dios por el tiempo que me había permitido haber vivido con mi hija, ¿no? Fueron 5 años preciosos y que Dios me trajo un regalo del cielo para poder disfrutar durante 5 años de esa vida en familia y de aquel regalo que Dios había traído. Luego, pues, la desgracia de la vida y un hecho que, bueno, que fue muy duro para mí, pues se convirtió en un buque insignia en España para conseguir reformar la justicia española y que nadie más en este país pues sufra las consecuencias de un demonio que estaba suelto en la calle y que acabó con la vida de una niña inocente, ¿no? Claro, bueno, y ese testimonio que todo el mundo y toda España ha podido recibir en nombre de Dios, que no pidió venganza y lo único que pedía era justicia y sobre todo que la fortaleza del Señor estaba con nosotros, ¿no? Juan José, ¿y pudiste perdonar de corazón a este hombre tan malo que se llevó a vuestra hija? Cuando hablamos de la palabra perdón, es una palabra tan extensa que a veces no sabemos siquiera hasta el fondo y las formas que tiene que tener la palabra perdón, ¿no? Primero tiene que haber una parte de arrepentimiento de la persona que ha cometido la falta, ¿no? O el error, ¿no? Nosotros si no hay arrepentimiento en nosotros, Dios no nos puede perdonar. Así que por mucho que Dios quiera perdonarnos, si nosotros no nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y por lo tanto, si esa persona no reconoce su pecado, el pecado que ha hecho, no reconoce la falta, el daño que ha cometido y después no pide perdón a la familia, yo ¿cómo voy a perdonar? No puedo perdonarlo, no me posibilita a mí para perdonarlo. Lo que sí, otra cosa es faltar a la verdad y faltar al juicio de Dios, ¿no? Por lo tanto, yo no he tenido la posibilidad de perdonarle, pero sí entiendo que en mi corazón hay paz. Eso sí lo entiendo, porque no hay ánimo de venganza ni deseo de dañar, ¿no? a esa persona, ¿no? Todo lo contrario, que si Dios le da la oportunidad que un día se convierta al Señor y se arrepiente y pide perdón y Dios lo acepta como hijo, yo no tengo nada que decir contra eso, no, al contrario. Bueno, pero tú tienes la disposición de perdonarle cuando él se arrepiente y haya esa reconciliación, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, eso tiene que ver con el perdón. Pero claro, si él no lo ha reconocido y no ha pedido perdón, realmente a él no le llega esa gracia, ese perdón. Bueno, escúchame una cosa. Entonces, de todas maneras, Mariluz, sabemos que ella está con el Señor ya, ¿no? Que eso es muy importante, porque precisamente la esperanza que tenemos en el Señor, pues significa eso, que ella, aunque sufrió un daño tan grande, pero ella está ya con el Señor. Entonces eso es el creerlo
y es lo que dice la Biblia, pues lo que nos llena de una paz perfecta, ¿no? ¿Y tu esposa qué tal? ¿Cómo puede llevar todo esto? Hombre, muy duro, ¿no? Igual que es para mí, igual que es para cualquier miembro de mi familia haber perdido a un ser tan hermoso y tan precioso como una niña de 5 años, ¿no? Pero bueno, ella, igual que yo, lo hemos asimilado en la fe y entendemos que un día nos vamos a ver con nuestra hija y que todo esto va a pasar, que los años pasan y que todos partiremos con el Señor un día y que allí está nuestro premio y nuestra recompensa a tanto sufrimiento, ¿no? El hecho de que el día de mañana podamos abrazar a nuestra niñita, ¿no? Y también podamos abrazar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que para eso es lo que luchamos en esta tierra, ¿no? Muy bien. Qué fundamental es poder tener una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Y tú podías ahora transmitir de alguna forma a los amigos que nos escuchan cómo es posible vivir con esa esperanza en el corazón, ¿no? Porque tú prácticamente desde tan jovencito, de 9 años, has dicho, pues que ya comenzabas a escuchar el Evangelio y todo esto, y a leer la Biblia y las cosas, y luego, pero cuando tomas una decisión firme fue cuando tenías 18 años. Te iba a preguntar, ¿cuántos tienes ahora? Bueno, ahora tengo 49. En octubre cumplí 49 años. Bueno, pues entonces yo creo que tienes una perspectiva muy amplia de lo que es vivir por fe en el Señor Jesucristo, y puedes explicarle un poco lo que eso implica para nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Sí, bueno, yo, hombre, animaría a todo el mundo pues que por lo menos dé el paso del conocimiento de la palabra, ¿no? No se puede saber el sabor que tiene la naranja si no la pruebas, ¿no? En Dios es lo mismo, ¿no? No puedes saber realmente la grandeza de conocer a Dios y hasta dónde puede llegar y el bien que puede hacer de tu vida si no lo pruebas, ¿no? Si no conoces la palabra, si no abres el corazón a que Dios pueda entrar en tu vida y hacerte ver y entender lo grande que es, ¿no? Entonces yo recomiendo, bueno, a todas las personas que estén pasando por un trauma o un momento difícil, que en el Señor se puede encontrar respuesta a muchas preguntas que no entendemos, ¿no? Y sobre todo el consuelo de saber que si hemos perdido algún ser querido en esta tierra, pues algún día lo podemos recuperar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Tienes alguna palabra en tu corazón ahora para compartir con los que están, lo que eso implica para nuestros amigos que nos escuchan ya con esa esperanza en el corazón, ¿no? Porque tú prácticamente desde tan jovencito, de 9 años, has dicho, pues que ya comenzabas a escuchar el Evangelio y todo esto, y a leer la Biblia y las cosas, y luego, pero cuando tomas una decisión firme fue cuando tenías 18 años. Te iba a preguntar, ¿cuántos tienes ahora? Bueno, ahora tengo 49. En octubre cumplí 49 años. Bueno, pues entonces yo creo que tienes una perspectiva muy amplia de lo que es vivir por fe en el Señor Jesucristo, y puedes explicarle un poco lo que eso implica para nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Sí, bueno, yo, hombre, animaría a todo el mundo pues que por lo menos dé el paso del conocimiento de la palabra, ¿no? No se puede saber el sabor que tiene la naranja si no la pruebas, ¿no? En Dios es lo mismo, ¿no? No puedes saber realmente la grandeza de conocer a Dios y hasta dónde puede llegar y el bien que puede hacer de tu vida si no lo pruebas, ¿no? Si no conoces la palabra, si no abres el corazón a que Dios pueda entrar en tu vida y hacerte ver y entender lo grande que es, ¿no? Entonces yo recomiendo, bueno, a todas las personas que estén pasando por un trauma o un momento difícil, que
en el Señor se puede encontrar respuesta a muchas preguntas que no entendemos, ¿no? Y sobre todo el consuelo de saber que si hemos perdido algún ser querido en esta tierra, pues algún día lo podemos recuperar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Tienes alguna palabra en tu corazón ahora para compartir con los que nunca han conocido al Señor, nunca han tenido esa experiencia viva con Él, para que puedan dar un paso de fe y puedan conocerle también? Sí, mira, hay un texto que yo lo tengo en mi corazón en Juan, el capítulo 7, donde el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Yo creo que esa palabra solo puede decir un hombre que ha sido capaz de resucitar de entre los muertos, ¿no? Ningún hombre en esta tierra ha sido capaz de reproducir esas palabras y hacerlas real, ¿no? Por lo tanto, si Cristo dijo esa palabra, yo entiendo que es así, ¿no? Y en esa fe en la que yo he depositado mi esperanza en esta vida, ¿no? Aparte de conseguir en esta tierra los logros humanos, personales, materiales que uno pueda conseguir, que es lícito también, ¿no? Pero creo que el mundo debe de pensar y de meditar que hay algo más allá de esta vida y que nosotros no somos seres inmateriales, ¿no? Somos seres eternos. Hay una parte material y una parte espiritual en el ser humano. Y la parte material es cierto que se queda aquí y vemos cómo desaparece, ¿no? Pero la parte inmaterial, la parte que no se ve, es la parte que un día se va al cielo y es la parte que va a dar cuenta a Dios. Es la parte donde el Señor dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Después de quedar este cuerpo aquí en esta tierra, nosotros daremos cuenta en el reino de los cielos y resucitaremos dentro de los muertos, ¿no? Esa es la parte que yo creo, en la parte de verdad que yo he podido experimentar y que he podido estudiar profundamente, porque la gente piensa que creer en Dios es solamente una parte de la fe, y nuestra fe está basada en el conocimiento de la palabra, y la palabra es la que te hace entender que hay un Dios que existe y que es real. Por lo tanto, estos son muchos años de estudio, profundizando no solamente en la filosofía de la vida, sino en la profundidad de la escritura de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, es uno de los escritos más antiguos del mundo, ¿no? Juanjo, permíteme que te diga, que te interrumpa un poco, es decir, del estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios, porque precisamente lo que tú estás diciendo es así, que tenemos una fe bien fundamentada en una palabra que está escrita, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando uno se despista un poco, siempre puede ir a la palabra y ahí ver cómo Dios habla y le dirige. Exactamente. Pero claro, hay gente que ve en la Biblia la palabra de Dios, la ven como un texto sin espíritu, un texto muerto. Pero es todo lo contrario, la palabra hay que leerla como un texto vivo, un texto con espíritu, ¿no? Porque entonces no entendería tantas cosas que pone la escritura y se quedaría como el Quijote, como el libro tan leído también, o se quedaría con cualquier otro escrito en esta vida, ¿no? Que al final no tiene fundamento de vida, ¿no? La palabra de Dios sí tiene fundamento de vida y de esperanza. Bueno, pues muchas gracias por hablar así directo al corazón, ¿no? Pero yo creo que hay algo más que tú puedes compartir en esta entrevista, que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque todo el mundo está un poco asustado de lo que está ocurriendo, de guerras, rumores de guerra, que es conflictos a nivel muy fuerte, ¿no? Entonces, en medio de esta situación mundial a nivel político, social, y bueno, hay tanta gente que está viviendo problemas muy graves, hace falta realmente tener esperanza, pero una esperanza cierta. Me alegro que me hagan esta pregunta, porque con esta pregunta yo creo que voy a aclarar muchísimas cosas.
y es una pregunta de actualidad. Mira, la guerra que nosotros hemos vivido anteriormente, o sea, la guerra que se está diluyendo, que se está viviendo actualmente, no es la guerra que hemos vivido o que se ha vivido en la historia. Es una guerra más espiritual, no es una guerra tan cuerpo a cuerpo, tan material como se ha vivido. Es una guerra de doctrina psicológica, de doctrina de pensamiento, ideológica, que bueno, que lo que están haciendo a través de los gobiernos de los países, están intentando inculcar, adoctrinar a los ciudadanos algunas doctrinas que pueden ser contraproducentes o contrarias a la voluntad y a la palabra del Señor, ¿no? Se encuentra que cada vez más todo lo que se intenta poner como ley, como normativa a cumplir, de obligado cumplimiento, van muchas de ellas en contra de la voluntad y de la palabra del Señor. Y no quiero ser más explícito porque no nos tachen de radicales, ¿no? Pero dense en cuenta aquellos que estudian la palabra del Señor, que cada vez más no es una guerra cuerpo a cuerpo ni de armas, es una guerra de ideología, y esas ideologías van en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, por eso me he levantado como escudo, y me quiero levantar como escudo en medio de una guerra política, como muralla para defender los principios cristianos y los principios ideológicos bíblicos. Así que habrá gente que podrá entender cuál es mi batalla y mi pelea, y habrá gente que no lo entenderá. Pero yo quiero que vean el fruto de ese trabajo y de este esfuerzo que estoy haciendo durante todo este tiempo. Y lo que queda por delante. Yo espero que mis hermanos en Cristo Jesús entiendan cuál es mi labor en esta tierra y a qué propósito me ha llamado el Señor, ¿no? Y creo que entre todos debemos de hacer de escudo protector y defensor de las doctrinas básicas cristianas, ¿no? Bueno, justamente cuando estabas comentando eso, tan preciso como lo que la guerra que estamos librando realmente es una guerra de argumentos, ¿no? Argumentos de las tinieblas o argumentos de la luz, ¿no? Me venía a la mente aquella palabra del apóstol Pablo que dice que llevamos cautivo todo argumento a la obediencia a Cristo, porque cuando uno se deja llevar por otro tipo de argumentos, pues va mal encaminado y acaba mal y sufre las consecuencias. Precisamente por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que es luz para el diario vivir. Así es. Yo, parte de mi diario y de mi ideología y la defensa que yo hago en materia de política, la hago desde el conocimiento de la palabra y a la luz de la palabra del Señor. Todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor va a ir en contra de mi voluntad de defenderlo, ¿no? De defender siempre todo lo que vaya a raíz y a la luz de la palabra. Eso que no le causa duda a nadie. Y el tema de la justicia es un don divino. Cuando yo defiendo la prisión permanente revisable, la gente piensa que es un tema político. No es un tema político. Es que la justicia tiene que ser, o la prisión permanente revisable, en este caso, la justicia en Dios es equiparar el daño que se hace con el castigo que se merece la persona. Dios cuando castiga al ser humano, le dice: el hombre que matare ciertamente morirá. Y bueno, hay cientos de textos en la Biblia donde Dios aplica la justicia, aunque también aplica la misericordia, ¿no? Pero no puede haber justicia sin misericordia y tampoco puede haber misericordia sin justicia, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de justicia en este país, nos creemos que es que la justicia siempre tiene que ser compasiva, y no es así. La justicia primero tiene que cumplir su primer mandamiento, ¿no? Y es castigar. Y cuando Dios castiga a los
que se rebelaron en el cielo contra él, los castigó a perpetua oscuridad, y cuando castiga al ser humano lo castiga con la muerte, y cuando castiga al pecador lo castiga también con... Es un castigo en sí, ¿no? El hecho de aplicar la justicia. Pero luego está la misericordia de Dios para aquellos que se arrepienten, ¿cómo no? Claro que sí. Y nosotros también, en la justicia humana, también aplicamos la misericordia para aquellas personas que se arrepienten, ¿no? Por lo tanto, espero que con esta breve explicación entiendan muchas personas el tema mío de la defensa de la justicia en este país, ¿no? Voy a seguir luchando por eso, voy a seguir luchando para que no adoctrinen a nuestros hijos en el sistema educativo con doctrinas que son totalmente diabólicas, que va en contra de los principios cristianos, y voy a seguir luchando por un sinfín de cosas en este país que son abominación contra Dios. Pues totalmente de acuerdo, Juan José Cortés, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.